¿Qué tal, Rosa? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Gerardo, buenas tardes. Gracias por aceptar este diálogo, esta propuesta desde Paraguay. Entiendo que estás en Villarrica, ¿no es cierto? Villarrica, sí. Muy bien. Yo te he conocido en Quilmes cuando estudiaba Ciencias Sagradas, después seguiste estudiando un poco más porque hiciste acompañante terapéutico. Hace 3 días terminaste Ciencias de la Educación, sos licenciada en Ciencias de la Educación, y viviste en el norte argentino, en Santiago del Estero, en Loreto. Yo estuve en Santiago, pero en Santiago Capital 6 años. En Quilmes, o sea, en Florencio Varela exactamente, de Sí, trabajo ahí. pastoral, coordinación de pastoral y también como representante legal de 2 instituciones educativas. Y después te pidieron ir a casi el límite con La Pampa, la provincia de Buenos Aires, de Regueira, cerca de Bahía Blanca, no muy lejos de Bahía Bahía Blanca. Blanca, sí. Ujú. Ya que tenés un panorama bastante interesante y amplio de la Argentina, viviste varios años, y yo lo que te había pedido es como una mirada desde afuera, tuya como paraguaya, Ujú. sobre cómo has vivido y has visto la realidad social, cultural, pastoral de Argentina. Yo te decía en el ciclo de estos videos que normalmente hago diálogos con argentinos, hay una sola excepción, Rafael Luciani, que es venezolano, la única excepción que hubo hasta ahora en 62, 63 diálogos, pero que es importante también esta otra percepción, sobre todo porque en estos momentos los paraguayos son la primera, digamos, el grupo de inmigración más importante en la Argentina, es decir, en orden de números, yo creo que anda en los 2,5 millones, Sí. pero además es una inmigración ya de varias generaciones, con muchas personas que han nacido en nuestro país y con áreas geográficas muy superpuestas. Por ejemplo, el norte argentino, si uno piensa Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones. Yo trabajé durante 10 años en el Santuario de Luján, ahora por la pandemia paramos un poco, pero el 25-20% de las personas que vienen a conversar, a confesarse o traer a los chicos para las rendiciones son paraguayos. Y yo a veces les hacía notar que es difícil distinguir si es un formoseño, por ejemplo, o un misionero, o si es un paraguayo que vive en la Argentina ya hace 5 o 10 años, que hablan igual, ¿no? O sea que hay como una, y mucho más también en el área del Gran Buenos Aires, es decir, Ujú. los cinturones de las grandes ciudades, también, digamos, hay una presencia muy significativa. Así que me parecía muy interesante, ya que vos me pediste que yo te diera un like a una página de Facebook, cobrarte con Sí. esta entrevista, este diálogo, para el ciclo de videos. Así que te agradezco mucho, Rosa. Te des la palabra. Gracias Gerardo. Y la verdad que ese like me salió medio caro. Tenés que pensar Prim- ahora muy bien lo que vas a decir, porque mira, depende de lo que vos digas, o no te dejan entrar más a la Argentina, o te echan de Paraguay, o sea que tenés que pensar eso. Eso estaba pensando. Puede ser congregacionalmente que esto me afecte o me favorezca también. Bueno, Gerardo, primeramente gracias por esta oportunidad. La verdad que me sorprendió mucho y para mí esto es un desafío bastante importante porque, bueno, la vida te va presentando situaciones que uno tiene que ir enfrentando en esos momentos. Y bueno, ahora se me dio esta posibilidad y claro que sí, en nombre de todos mis compatriotas también, porque esto de la migración yo viví en carne propia porque mis primeros hermanos tuvieron que venir a Argentina para buscar algo mejor, para poder ayudar a mis padres y así sucesivamente hasta ahora. La mayoría de mis hermanos pasaron todos por Argentina, pero algunos se volvieron o se adaptaron por la cultura y todo demás y optaron por volver.
pero tengo 3 hermanos ahí que están instalados con su propia familia de hace, uno ya más de 30 años, otro tal vez 20 y otros 10. Y esto es para nosotros muy importante porque en algunos aspectos muchos gobiernos de Argentina y seguramente también de Paraguay ha utilizado la frase que somos muy parecidos argentinos y paraguayos. Pero yo a veces pienso seguramente por política o por firmar ese contrato, porque en el fondo hay muchas controversias a nosotros los paraguayos, y yo sé eso porque conozco muchos, tanto de la familia, amigos, que han venido a Argentina y que no ha pasado muy bien. Y otras sí, seguramente depende también de la suerte de cada uno, que pueda encontrar así para su trabajo gente que lo pueda acoger como su propia familia, o por lo menos lo que nosotros buscamos es un buen trato. Un paraguayo jamás se va a negar a hacer un trabajo porque viene a buscar eso, no se va a negar a hacer un trabajo de albañil, no, de ama de casa o de trabajo de casa. Yo creo que siempre venimos con la mente abierta a aceptar cualquier trabajo que nos ofrezca con tal de buscar algo mejor para nuestra familia. Hay argentinos que nos hacen creer que somos hermanos, que tenemos cultura muy similar, otros que nos hacen sentir con perfil bajo ante su presencia, pero como yo pienso que esto viene mucho desde la historia nuestra, y voy a tocar este tema que para mí es una debilidad, porque cada vez que hablo de la guerra de la Triple Alianza para mí es muy triste, pero nuestra historia y esta relación me parece que viene mucho desde ahí. Como a ustedes los argentinos, las Malvinas es de ustedes, nosotros muchos territorios, parte del territorio argentino, a veces decimos que es nuestro, ya no es nuestro porque ya fue, y nosotros tenemos que aceptar eso. Yo sé que muchos compatriotas nuestros no aceptan eso, se adueñan todavía de la parte de resistencia, toda esa parte donde hay muchos paraguayos. Me tocó también misionar en Formosa y me encontré con todas las familias que hablan en guaraní y en castellano. Y para mí eso era muy importante. Muchos emigran para buscar algo mejor. Y otros seguramente para buscar más beneficios, porque Formosa no está muy lejos ya de Paraguay. Si uno quiere estar en su país y trabajar y buscar, yo creo que puede encontrar, pero lo que pasa es que Argentina nos ofrece muchos beneficios. En ese sentido, nosotros somos conscientes y agradecemos al Estado argentino, porque recibimos muchos beneficios una vez que pisamos. Muchas familias emigran con menores, con niños, y tienen derecho a la educación. A veces sin ninguna documentación, las escuelas tenemos que aceptar a estos niños. Me tocó también estar ahí y recibir compatriotas que no estaban documentados. Entonces, en ese sentido, Argentina tiene muy abierta. Nosotros estamos muy agradecidos porque es millones de paraguayos que están ahí. Si no fuera por el vecino país que nos está ayudando, acá estaríamos pasando hambre. Y ahora, por ejemplo, por esta pandemia, ya van más de 15.000 paraguayos que están regresando a nuestro país. Y el Estado está que no encuentra todavía una salida a esto. Según los informes que fueron pasando, 5.000 de Argentina, otros 5.000 de Brasil, de Chile, Estados Unidos, España, de todos lados están regresando compatriotas. Y
yo supongo que ellos no estaban estables, no tenían un trabajo seguro, no tenían una casa propia, no tenían una vida segura, por eso tuvieron que regresar, porque vivir en alquiler sin un trabajo fijo o estar en blanco, por ejemplo, con los derechos de la obra social y demás cosas, por la duda que te pase algo, es muy difícil sobrevivir ahora en el extranjero. Y en ese sentido, la mayoría yo creo que han regresado por eso. Es un golpe muy fuerte para Paraguay y que esto recién empieza porque va arrastrando y va a ser un largo tiempo más y vamos a ver crisis económica y diferentes clases de crisis vamos a ir viendo por esta situación. Pero desde mi experiencia en Argentina, también primeramente me tocó ir a Santiago del Estero, directamente allá, sin conocer Buenos Aires. O sea que estuve, pero de visita, pero no conviviendo ahí con las hermanas. Pero en Santiago del Estero me tocó estar un año. Loreto se llama, no sé si lo ubica, pero es una ciudad o pueblito también se podría decir, donde la gente te recibe muy bien, ellos contentos que vaya un extranjero a conocer su cultura, el lugar donde viven, lo que hacen, y realmente comparten con nosotros lo que ellos viven y nosotros también, porque nosotros ahí tenemos un hogar de ancianos y teníamos que trabajar como cualquier otra enfermera para que el Estado nos pueda pagar y de esa manera sobrevivir, digamos, porque nosotras las hermanas no tenemos un sueldo. Y ese hogar de ancianos le pertenece a la parroquia. Nosotros como prestamos servicio a ellos, pero fue un acuerdo que se había dado con las hermanas y con los sacerdotes diocesanos que estaban en ese momento. Pero ahí yo me sentí muy bien, gracias a Dios. No extrañé mucho mi país, mi familia, porque realmente los abuelos nos hacían sentir como si fuera de la familia. Y eso es lo que nosotros buscamos. Y yo creo que cualquiera que sale de su país, de su cultura, busca eso, que te recojan, que te acepten así como sos. Y nosotros muchas veces los paraguayos tenemos problema de adaptación porque al tener dos idiomas, acá en Paraguay tenemos guaraní y castellano oficialmente, y en Capital se habla mucho en castellano, se maneja casi solo el español. En el interior se habla en guaraní solamente. En otras partes, en otros departamentos, se hablan los dos idiomas. En otros departamentos se mezclan los dos idiomas, pero nosotros nos entendemos todos acá. Pero esa es otra de las dificultades que nosotros encontramos cuando salimos también de nuestro país, el manejo del idioma, pero yo creo que la mayoría tratamos de que nos entiendan muchas veces. Y después hubo lugares donde tal vez no había tanta afinidad cultural como en Santiago del Estero. A mí la sensación que me dio también viviendo en Santiago del Estero es eso que vos decís, es decir, como muy semejante a lo que pude conocer de Paraguay, Asunción, los alrededores, como culturalmente, ¿no? Como más cercano. Vos viviste también en el segundo cordón del Gran Buenos Aires, en Florencio Varela, y después cerca de Bahía Blanca, y ahí hay bastante diferencia, porque son formas Sí. o estilos muy, muy diferentes. Sí, hay mucha diferencia. Yo cuando empecé ahí a vivir ahí en Florencio Varela mismo, la gente es distinta. Obviamente que uno no va a pretender que sea igual que allá, pero a mí me encanta la cultura, me encanta, nunca me negué a un traslado, te necesitamos acá, allá, y
yo siempre miro la riqueza de la cultura, la riqueza de esa gente, lo que ellos nos ofrecen cada vez que pisamos, cada vez que compartimos con ellos su cultura. Y siempre se aprende algo nuevo y te enseñan muchas cosas. Y para mí, yo la verdad que adquirí un montón de conocimientos, un montón de cosas así para mi formación, para mí misma, y que te hace también comprender muchas cosas de la vida, te hace ayudar también a superar muchas crisis en cuanto a lo emocional y demás cosas. Y en ese sentido, Florencio Varela fue muy distinto. Aparte, me tocó directamente entrar y trabajar ahí como representante legal. Yo tenía 20, 21 años, creo, y tenía los directivos de 40, 45 años ahí con mucha experiencia, y aparte tenía que enfrentar el sistema educativo, que es totalmente diferente. Yo mucho no conocía de Paraguay cómo era el sistema educativo, porque de ser alumna ya fui directamente a Argentina y tuve que aprender ahí de cero los estatutos, leyes y demás, hacer más o menos un curso rápido. Obviamente que tenemos laicos muy bien preparados y que nos ayudaron y que nos ayudan y que te enseñan todos los pasos a seguir para guiar una escuela, porque es el colegio más grande que tenemos dentro de la congregación. Tiene cerca de 3.000 alumnos y ahí te imaginarás la cantidad de docentes y empleados que requiere esa cantidad de alumnos. Al mismo tiempo, ahí a 15 cuadras, en Florencio Varela, tenemos 3 colegios en realidad. Me tocó trabajar en 2 y al mismo tiempo me ofrecieron en un barrio, y ahí también la gente son distintas, no son lo mismo que los de la ciudad o del centro. Es un colegio chiquito que empezó de cero y que la gente levantaron ese colegio con la ayuda de las hermanas. Entonces ellos valoran distinto, ellos valoran la presencia de las hermanas, para ellos era esencial. Y no es lo mismo que en el otro colegio que teníamos ahí a 15 cuadras. Y así fue mi experiencia en ese sentido, que nos encontramos con gentes que por ahí te ayudan mucho para tu crecimiento personal, y nos encontramos con argentinos que dicen, esta paraguaya que viene a decirme acá. O sea que también de todo hay. Eras muy chica para un cargo que Sí, normalmente hace falta tener un poco más de años y, claro, te voy a chupar claro. un poco. Y te costó un poco más en Darragueira, ¿no? Sí, Porque Darregueira, Varela fue tal vez ese choque institucional, evidentemente todo el mundo busca trabajo, está con el trabajo, y entonces, claro, se mira mucho quién va a un lugar, cómo accede, etcétera. Claro, eso le hubiera pasado a cualquiera. Incluso tal vez si hubiera sido argentino, hubiera sido peor. Como vos verías de afuera, tal vez tenían un poco más de más de miramiento, pero delicadeza. no es fácil ese tipo de... Pero como que también dentro de todo, el aspecto como social ahí no te resultó tan conflictivo ni tan difícil la adaptación, si bien el Gran Buenos Aires es conflictivo de por sí, ¿no? Porque claro, es Sí, una megápolis y siempre, claro, muchas veces en las márgenes como que se acumula más todos los problemas sociales, y entonces la gente está nerviosa, tensa, y bueno, todo el mundo vive un poco así, como apurado, sin tiempo. A veces la gente tiene que viajar mucho para un trabajo después de 8 horas, volver, está todo el día trabajando, entonces eso también genera a veces un clima un poco pesado, ¿no? Pero tal vez culturalmente costó más cuando fuiste al interior de la provincia de Buenos Aires, porque te encontraste con una cultura como más clásica, europea clásica, así, y más cerrado, más típico de lugares así, con menos movimientos, ¿no? Entonces,
todo lo que viene diferente cuesta recibirlo, ¿no? Sí, cuesta, pero también no toda la gente son iguales en ese sentido. Hay que reconocer que en el colegio la verdad que también trabajé como representante legal en la parte pastoral y después el párroco también nos pidió ayuda y siempre estamos presentes para la catequesis y grupos juveniles y demás. Pero al ser un pueblo chico, por ahí había ya muchas instituciones. Teníamos, creo que había 6.000 habitantes y teníamos 5 secundarias. Imagínate, nos peleábamos por los alumnos y eso no era bueno tampoco para las instituciones. No es el ejemplo que nosotros queríamos y queremos dar, y como ya viene esto de arriba, también hay esa controversia con los padres, alumnos, cada uno defiende lo suyo, cada uno defiende su institución, y también nos encontramos con gente tradicionalistas, y eso también los chicos van viendo, van heredando, porque recibimos también, hay alumnos de Bolivia, tenemos también de Paraguay, también tenemos algunas familias que fueron a parar ahí. Uno se pregunta cómo puede llegar ahí, pero sí, seguramente la necesidad te lleva a eso. Yo fui por la misión que me han encomendado, pero una familia de acá, vecina mía de acá de Villarrica, no podía creer que encontrar ahí. Pero es así, no es fácil la gente, a los emigrantes. Seguramente hay muchos argentinos en otros países también, tal En el vez. sur de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, y gente que de algún modo vino con la inmigración, sobre todo europea, de finales del siglo XIX, y en general son estilos como muy rurales, pero de hace tiempo y muy tradicionales. En general todas las novedades cuestan más. Es gente buena, pero lleva tiempo conocerse y aceptar o integrar cambios, ¿no? Ahora, vos sabés que yo pude recorrer un poco la Patagonia, me tomé un verano, 15 días para recorrer todo, ciudad por ciudad, hasta Ushuaia y después volver por el otro lado. Y me llamó la atención que hay muchos paraguayos, bolivianos y en general norteños también de la Argentina en todas las ciudades de la Patagonia. Es decir, como que de algún modo se fueron formando como pequeños conurbanitos en cada una de estas ciudades que antes en general era población que venía o de Buenos Aires o del centro del país. O sea, como que en ese sentido se fue como federalizando, ¿no? Esta experiencia, ¿no? O sea, que en realidad, digamos, va habiendo mucha transformación también en la población, me parece, así, en la composición de la población de estas ciudades que antes eran como más de matriz como más europea, por decirlo así, o descendientes de europeos, etcétera, pero ahora muy, muy diverso todo eso, ¿no? Rosa, yo te escuché y fui tomando nota de cada cosa, y me parece, yo comparto plenamente lo que decís. O sea, yo escuché a mucha gente, percibí cosas así también, sobre todo en el Santuario de Luján, donde más uno habla con la gente. Esto que vos decís es real, ¿no es cierto? Hay de todo un poco. Yo la imagen que tengo en general de los paraguayos es que son muy trabajadores. Los varones son casi todos albañiles, hacen algún otro trabajo, pero es como lo fuerte eso. Las mujeres mucho trabajo en casas de familia. Y toda la gente que ves es gente que está trabajando, buscando trabajo, ayudándose, digamos, un poco en el parentesco amplio también para salir adelante, para ir consiguiendo su terrenito, haciendo su casa. Muchas veces justamente el hecho de dedicarse a la construcción favorece, ¿no es cierto? En general son personas digamos, con pretensiones normales, digamos, lo que se aspira como a las cosas importantes, a formar su familia, tener su casa, etcétera, no hacen ostentación, y que a los pocos años uno ve que van saliendo adelante.
es cierto lo que vos decís, tal vez lo que uno ve es las personas a las que les fue yendo bien y también estarán los que se volverán, pero como que uno lo que ve es que la gente que hace el trabajo a veces duro, digamos, ¿no? También esto de la, digamos, de la discriminación es una realidad. Es una realidad en general cuando hay migraciones, que el que viene de afuera, bueno, como que es el diferente, digamos, ¿cierto? Y en esto yo creo que hay gente, digamos, como más amplia, y gente que le cuesta, o gente que de algún modo, bueno, también se aprovecha de estas situaciones, ¿no es cierto? Es decir, el hecho de que a veces no esté la documentación en regla, o que, bueno, los trabajos en negro, ¿no es cierto? Y lo lamentable es que es a veces la gente que tiene mejor posibilidad económica la que abusa de esa manera, ¿no es cierto? Desde una perspectiva pastoral, estrictamente así pastoral, eclesial, así en las comunidades en las que te fuiste vinculando más, ¿podrías decir algo así como para ir cerrando de algún modo este diálogo? O sea, ¿qué impresión tenés? Claro, yo lo que veo es que acá, si no fuera por los paraguayos, casi se apagaría la religiosidad, un poco las expresiones pastorales en muchos lados, ¿no? Porque, por lo menos en el sentido así como más visible de la religiosidad, ¿no? Justamente de lo concreto. Estoy hablando, por ejemplo, de los santuarios, ¿no? Las procesiones, todo lo que es como imagen visible, concreto, ¿no? Es decir, es como muy concreto el paraguayo. Entonces, también en lo religioso se expresa de esa manera. No quiere decir que las demás personas no sean religiosas, pero tal vez lo expresan de otra manera más subjetiva, personal. Pero alguna apreciación así general que vos quieras hacer un poco sobre el mundo religioso, tal como lo viste, como lo percibiste, tal vez aspectos como comparativos con lo que vos conocés de tu país. Sí, en ese sentido, como yo te decía que Loreto no sentía tanta esa diferencia, por ejemplo, porque ahí son muy marianos, todo, todo el lugar ahí, la gente. Tienen también el santuario, es un santuario de Nuestra Señora de Loreto, recurren mucha gente y para su fiesta, su día, también hay una peregrinación bastante importante que van de todos lados y me tocó esa experiencia vivir. Para mí fue algo impresionante porque nosotros los paraguayos somos muy marianos y la verdad que no pensaba encontrar así una comunidad similar. Y yo me sentí muy bien en ese sentido. Y después Florencio Varela es un lugar también donde encontramos muchas comunidades paraguayas, y como decimos, donde vamos encontramos comunidades paraguayas donde ellos mismos crearon su capillita, Nuestra Señora de Cacupé, creo que hay como 2, 3 por ahí, y se juntan para rezar y siempre también nos buscan para acompañarlos. La religiosidad está muy fuerte, está muy penetrante en ese sentido. El tema es que por ahí buscar cómo llegar a la gente, pero si uno le llega a hablarle de la Virgen María, así de otros aspectos religiosos, la gente acepta. Y nosotros en el colegio, la gente se desviven para que pueda ingresar a una escuela religiosa, a un instituto religioso, su hijo. El simple hecho, nos decían, de que pueden por lo menos rezar, dice, por lo menos mi hijo viene acá a rezar. Y nosotros también valoramos ese de la gente. Como que no nos sentimos solos en ese sentido, sino que estamos permanentemente, nos sentimos acompañados por ellos. Pero Argentina tiene muy buena religiosidad popular también, diferentes festividades, se vive eso. Yo desde ese sentido a mí no me costó mucho llegar a la gente y hablarlo de algo religioso. Te agradezco muchísimo, Rosa, este diálogo, la autenticidad, ¿sí? La transparencia con que fuiste manifestando también tu pensamiento,
tu percepción de las cosas, ¿no es cierto?, en los diferentes espacios que estuviste. Es una mirada calificada porque estuviste varios años, fueron casi 10 años, ¿no? En total que estuviste en 12 tú. 12 años, por eso. Es un buen periodo de tiempo como para tener una buena mirada y además en diferentes lugares, ¿no? Es decir, culturalmente diferentes. Te agradezco mucho este diálogo, te hago llegar un gran abrazo. Tal vez nos veamos de nuevo alguna vez en Argentina o en Paraguay, no sé. Sí, bueno. Te agradezco muchísimo, yo creo que esto también nos ayuda a todos, nos puede ayudar a reflexionar, porque fuiste diciendo palabras muy, muy sabias, ¿no? Es decir, fuiste diciendo muchas cosas que yo creo que en tono de diálogo, ¿no es cierto?, bien dichas, con buen un estilo así como muy sabio, justamente, con caridad, ¿no es cierto? Y creo que hay cosas como para que todos reflexionemos que nos pueden ayudar un poco también a mejorar, empezando por casa, en el ámbito pastoral. Te agradezco mucho, te hago llegar entonces un gran abrazo, un beso grande.